Hola, soy Leonel Ali Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy trataremos sobre algunos tips para un buen manejo del correo electrónico y de la mensajería instantánea. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esta época en donde casi toda la comunicación es digital de una u otra manera, dígase correos electrónicos, videollamadas o esta famosa mensajería instantánea en distintas plataformas, es importante que tomemos conciencia sobre la importancia de hacer un buen uso de estas formas de comunicación, de estos canales de comunicación, porque, contrario a lo que pudiéramos pensar en estos tiempos, mucha gente, a pesar de ser nativa digital, no sabe manejar de buena manera estas plataformas que son fundamentales para la comunicación, no solamente desde una perspectiva profesional, no solo desde una perspectiva académica, seria, responsable, sino también desde una perspectiva lúdica, desde una perspectiva familiar, desde una perspectiva personal, hasta incluso desde una perspectiva sentimental. ¿Cuántas relaciones de pareja no han terminado hoy en día o en estos tiempos por un pésimo manejo de estas plataformas de comunicación? Porque antes se podían escribir cartas, pero esas cartas tardaban días, semanas, meses en llegarle a su destinatario y no había problemas. Pero hoy en día tenemos plataformas con mensajerías instantáneas, tenemos formas, mecanismos, canales que nos acercan más desde una perspectiva comunicativa y absurdamente muchas veces no nos comunicamos. ¿Por qué? Obviamente está el factor de la apatía, la indiferencia, la falta de iniciativa. Pero otro aspecto también importante es la falta de un buen conocimiento, de un buen manejo de dichas plataformas. Y precisamente ese es el propósito de este video, hacer ver que la existencia de estas formas de comunicación ya está, ya existe. Ahora es nuestra chamba hacer lo que nos corresponde, entender estas plataformas y lo más importante, darles un buen uso, aunque ustedes tampoco lo crean, partiendo de elementos de la comunicación que hemos visto a lo largo de estas semanas en este canal. Pues comencemos ya de manera puntual. Vamos a hablar de el primer canal de comunicación que es, por decirlo así, uno de los más veteranos, pero que sigue teniendo un uso, insisto, no solo desde una perspectiva institucional, laboral, profesional, sino también desde una perspectiva personal y todas las ramas que se derivan de este tronco común, que es el aspecto personal, que es el correo electrónico. Como se los decía hace unos minutos, muchos nativos digitales hoy, en este pleno siglo XXI, no saben enviar un correo electrónico. Sí, logra llegar, logran escribir su mensaje y logran enviarlo, pero en el momento de que el destinatario lo recibe, se lleva una infame, para nada grata sorpresa, en relación con lo que le acaban de enviar. ¿Cuáles son los errores más cotidianos en torno a el correo electrónico? El primero de ellos, vamos a ir como en un orden jerárquico, no tal vez de aparición, pero sí en el orden como cuando tenemos la pantalla y lo que nos va solicitando la plataforma, vamos a mencionarlo desde esa perspectiva. Y obviamente les voy a decir cómo solucionar esas situaciones. Entonces, primer aspecto, el escribir de manera correcta un correo electrónico. Yo entiendo que vivimos en una época sí digital, pero también en una época de demasiada premura. Queremos escribir, queremos comunicarnos con una ansiedad y queremos mandar nuestro mensaje de manera inmediata. Y entonces hemos perdido esta situación y esta virtud de revisar las cosas antes de enviarlas, como ocurría con el envío de cartas.
Tú ibas escribiendo, incluso la leías antes de doblarla, meterla al sobre, pegar los timbres postales, todo ese ritual de escribir una carta, incluso enviar un telegrama o ese tipo de situaciones implicaba un razonamiento de qué palabras querías decir, revisar antes del envío. Esas virtudes tan fundamentales en el acto de la comunicación, hoy las estamos perdiendo. Y entonces, estos mecanismos, estas plataformas de comunicación casi inmediata, por no decir inmediata, se tornan inútiles y absurdas porque no logramos el éxito comunicativo anhelado, pero no por culpa de la plataforma, no por culpa del canal, sino por culpa de nosotros. Entonces, en el caso particular del correo electrónico, uno de los errores más recurrentes es no saber escribir el correo electrónico de la persona a la que le queremos destinar un mensaje. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de una cuenta de correo electrónica? Primer elemento, el nombre, ya sea el nombre de la persona, el seudónimo, el apodo, como se le quiera denominar. Muchas veces los nombres o el apodo y demás se separan por puntos o por guiones bajos. Entonces nosotros tenemos que ser muy observadores en el momento de solicitarle a la otra persona que nos brinde su cuenta de correo. Tener eso en mente, que podemos cometer un error y en consecuencia nunca va a llegar nuestro mensaje, o nos va a llegar un correo de respuesta inmediata diciendo que no se pudo conectar nuestro mensaje con esa cuenta porque no existe. Tenemos ese riesgo. Entonces, ¿qué mejor que prevenir ese riesgo solicitándole a la persona que nos diga cuál es su cuenta y nosotros tener en mente ese aspecto? Si el nombre se separa, entonces ¿cómo se separa? Por medio de puntos, por medio de guiones bajos, o no se separa y es todo el nombre, todo el apodo, todo el seudónimo, todo el nombre de la empresa de corridito en minúsculas. Ese aspecto lo tenemos que considerar. Entonces, ese es el primer elemento de un correo o de una cuenta de correo electrónico. El segundo aspecto es que cuando ya termina el nombre, sin importar si está separado o no está separado, después viene el arroba. Esa marca que nos va a indicar que es un correo electrónico. Y cada cuenta de correo electrónico solo tiene un arroba, porque muchas veces hay gente que en el momento de transcribir o en el momento ya de estar tecleando el correo, en vez de usar las separaciones por medio de puntos o por medio de guiones bajos o la decisión y la determinación que haya tomado la persona cuando creó su cuenta, lo separa por medio de arrobas. Un correo electrónico solo tiene un arroba, no tiene más. Entonces tenemos que prestar atención a ese elemento. Y el tercer elemento ya es el dominio, es decir, la empresa, el soporte, la plataforma donde se brinda el servicio. Pero entonces tenemos esos tres elementos: el nombre o seudónimo de la persona, arroba y después el dominio que le brinda el servicio de correo electrónico a nuestro destinatario. Son esos tres elementos. Entonces, si nosotros ya tenemos claro a quién nos vamos a referir, entonces tenemos que tener esa cuenta de correo muy presente. ¿Para qué? Para que en el momento de escribirla tengamos ese primer aspecto ya controlado. Segundo elemento que causa siempre conflictos, siempre causa problemas, a pesar de que somos unos especialistas supuestamente de las herramientas digitales. Este error común es el asunto. Todo correo electrónico tiene que tener un asunto. ¿Por qué? Porque eso facilita a la persona que lo recibe, por un lado, saber si es de urgencia o no es de urgencia. Por otro lado, saber de qué se va a tratar el correo que va a leer, y muchas veces sirve para el archivo de correos. Muchas veces tú necesitas recordar, me mandaron por correo este documento, y en el buscador del correo puedes poner la palabra, puedes poner, muchas veces no recuerdas quién te lo envió, pero recuerdas que alguien te envió un documento o alguien te envió una información vía correo electrónico y lo puedes hacer en el buscador. Pero si la persona no escribe asunto, ¿cuántos correos ustedes han enviado o cuántos correos han recibido sin asunto? Y ahí entre paréntesis te aparece sin asunto. Entonces no le da formalidad, aunque le estés enviando un mensaje a una persona cercana, a un amigo, a un familiar, y entonces en consecuencia no tienes tanta responsabilidad. Pensemos
en el mañana, pensemos en el futuro. Si esa persona quiere volver a leer ese correo, la mejor, y no recuerda tal vez quién se lo envió, o tal vez sí, pero si tú le envías muchos correos a esa persona y todos tus correos dicen sin asunto, ¿a qué estás obligando a la otra persona? A abrir todos los correos que le enviaste hasta que encuentre ese que tiene la información que necesita. ¿No sería mejor facilitarle a esa persona, tanto en corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, poniendo un asunto que en realidad son unas palabras, unas cuantas palabras, envío de tal documento, envío de invitación, recordatorio, lo que sea breve, tampoco vas a escribir todo el mensaje ahí, que eso ahorita lo voy a comentar, que es uno de los mayores absurdos en relación con el envío de correos. La importancia de ponerle un asunto a un correo radica en eso, en la facilidad que se le brinda, en este caso al destinatario, de ubicar el correo, ubicar el tema, de qué va a tratar el correo. Si es un correo urgente, si es un correo de informativo, si es un correo simple y llanamente de una invitación, si es un correo solicitando un dato, qué tipo de correo es, y todo eso se puede solucionar con una frase breve en la parte de asunto. Insisto, pensando a corto, mediano y largo plazo. Porque si hay una interacción entre esas dos personas constantemente, como les comentaba hace unos minutos, qué mejor manera que esa persona, si necesita otra vez esa información o necesita recordarlo, nada más poner en el buscador del correo el asunto, el tema, y automáticamente le va a facilitar. Porque si nosotros no mandamos asuntos, en el momento de decir, me lo mandó fulanito de tal, perfecto, escribo a fulanito y de repente aparece una larga lista de correos y en el momento de decir, tengo que buscar el correo, y de repente todos, sin asunto, sin asunto, sin asunto, sin asunto, como les decía, obligas a esa persona a abrir todos los correos hasta que al fin encuentra el correo buscado, el correo anhelado. Entonces, esa es una cuestión fundamental de conciencia comunicativa. Siempre hemos hablado de esa toma de conciencia. Tal vez tú ya resolviste tu asunto, tú ya mandaste tu correo. Sí, pero nunca está de más ponerse en los zapatos del otro. La empatía no solamente aplica para el mundo real, también aplica para el mundo virtual. Entonces, ponerle asunto a un correo, y insisto, que el asunto sea una frase breve o algo que sintetice de buena manera lo que vas a enviar, siempre va a ser un gesto de conciencia y en consecuencia de empatía. Y de manera paralela sobre este asunto que es el asunto de un correo, otro error frecuente es que las personas escriben todo su mensaje en el asunto, cosa que es inconcebible. Eso yo lo esperaría de alguien que nunca en su vida ha manejado un correo electrónico. Pero insisto, hoy vivimos en una época donde estos mecanismos de comunicación son constantes, son necesarios, son frecuentes. Entonces, hay gente que hoy en día, casi ya la tercera década del siglo XXI, sigue enviando correos en donde escribe todo su mensaje en el asunto, cuando claramente el asunto simple y llanamente es este sintetizador de la información. Es decir, te voy a decir en una palabra, en una frase breve, de qué va mi correo. Es una solicitud, es enviar información, es una invitación, es puntos suspensivos, lo que sea. Entonces, en el asunto tengo que escribir de manera breve. Recordemos que el correo tiene como punto de partida las cartas que se enviaban antes y principalmente los oficios que se enviaban antes. Entonces, en todo oficio, en toda carta, muchas veces se ponía el asunto, cuál era el tema del que iba a tratar el texto para que uno ya se estuviera preparando para la recepción de la información. Eso es la razón de ser del asunto. Entonces hay personas que nada más ven el recuadro de asunto y comienzan a escribir y envían ese correo. ¿Qué significa? Que no revisan en el asunto. No se pueden ni se deben escribir tantas palabras. Primero, porque ese no es el lugar para escribir el mensaje. Y segundo, porque el asunto de todo correo solo permite cierto número de palabras. Entonces, si tú escribiste todo tu mensaje, que es un mensaje muy largo, tú lo vas a ver en la pantalla, pero en el momento de enviarlo, ese mensaje se va a cortar y se va a quedar trunca tu intención de
dar la información, o tu solicitud, o tu invitación, o lo que hayas mandado. Pensemos de una manera paralela, como en estas redes sociales que tienen limitado el número de palabras o de caracteres que usan. El ejemplo más claro es Twitter. Pues pensemos que el asunto, esa parte de los correos electrónicos es como Twitter, solo acepta cierto número de palabras o cierto número de caracteres. Si nosotros excedemos ese número de caracteres, lo podemos nosotros seguir escribiendo. En el caso de Twitter, en la pantalla nos avisan que ya nos sobrepasamos, pero en los correos electrónicos no. Y entonces nosotros escribimos nuestro largo mensaje invitando, solicitando información o brindando información, le apretamos enviar y nosotros bien confiados de, ya mandé lo que quería. Y cuando la persona destinataria recibe el mensaje, ve un mensaje trunco, ve un mensaje cortado. Y entonces automáticamente, ¿qué genera? El fracaso comunicativo monumental. Entonces entendamos eso. El asunto es solo una frase o palabra que sintetice, que refiera el tema del mensaje que vamos a enviar. Ya tenemos estos dos aspectos. Por un lado, escribir de buena manera la cuenta de correo a la que le vamos a enviar nuestro mensaje. Y por el otro lado tenemos ese aspecto del asunto, teniendo claro ya ese elemento, que el asunto es esa palabra o esa frase breve en donde sintetizamos el tema del que vamos a tratar. Pero es importantísimo que a todo correo electrónico le pongamos el asunto. No dejemos los correos sin asunto. Siempre va a haber una palabra: saludos, invitación, envío de información, solicitud de información. Lo que sea que nosotros queramos enviar o solicitar, para eso es el apartado de asunto. Y sin olvidar, no tomar el recuadro de asunto, porque incluso las plataformas de correo electrónico ahí ponen asunto. Y no sé qué le pasa a mucha gente que usa ese espacio para escribir todo su mensaje, pensando que asunto es el blog de notas donde nosotros podemos referir todo nuestro mensaje, cuando no es así. Entonces ya tenemos esos dos aspectos, la cuenta de correo y el asunto. Tercer aspecto y tercera parte que compone un correo electrónico: el cuerpo de el correo, el cuerpo del mensaje. Ahí no tengo que profundizar más. Tú tienes una intención, insisto, enviar información, solicitar información, hacer una invitación, hacer lo que desees, el acto comunicativo que se desee. Entonces, esa tercera parte que compone un correo electrónico es la que vamos a usar. Y ahí sí nos podemos explayar lo que queramos. Ahí sí no hay límites para poder enviar un mensaje. Puede haber mensajes muy breves, puede haber mensajes medianos y puede haber mensajes muy largos. No importa ahí la extensión. Caso contrario del apartado de asunto, donde ahí sí hay un número limitado de palabras o caracteres. En el caso de el correo, no creo que nadie mande un correo equivalente a 40, 50 páginas. Para eso existe el otro apartado que les voy a mencionar. Entonces, el mensaje sí puede ser algo largo, que pasado a cuartillas pueden ser 2, 3 cuartillas, sí, pero bueno, ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si todo ese mensaje lo quiero meter en la casilla de asunto? Ya les comenté, va a ser un fracaso asegurado, cosa que no queremos. Entonces, esos primeros 3 elementos son fundamentales: la cuenta de correo, el asunto y, ahora sí, el cuerpo del correo, el cuerpo del mensaje que queremos enviarle a esa persona. Y el cuarto y último elemento es, si queremos, este es opcional, por eso lo menciono al último, adjuntar archivos. Muchas veces nosotros tenemos que enviar por vía correo electrónico un documento o una serie de documentos, una serie de imágenes, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No la tenemos que pegar en el asunto, no tenemos que pegarla en el cuerpo del correo. Para eso existe el apartado de adjuntar archivos. Entonces, si yo en mi mensaje necesito apoyarlo con un archivo, entonces selecciono, normalmente el icono es un clip. Entonces le doy clic, y escucharon bien, clic a la imagen, al icono del clip, y se va a desplegar
un menú que nos va a llevar a nuestra computadora para que nosotros seleccionemos el archivo o los archivos que queremos adjuntar para seleccionarlos y enviarlos junto con nuestro mensaje. Si nos equivocamos, no hay ningún inconveniente. Podemos regresar y borrar ese archivo sin borrar todo lo que hemos escrito anteriormente. Podemos simplemente, te da la opción, ahí hay una X marcada en la esquina superior derecha de cada archivo para poderle dar clic a esa X y se borra, se elimina ese archivo de el mensaje. Si lo queremos dejar, porque si seleccionamos de buena manera el archivo adjunto correspondiente, lo dejamos. Entonces, esos son los 4 elementos básicos de todo correo electrónico. La cuenta a la que vamos a dirigir nuestro mensaje, el asunto, es decir, esta palabra o frase breve donde sintetizamos cuál es la intención del mensaje que vamos a enviar. Tenemos el cuerpo del correo, es decir, el mensaje que vamos a enviar, la información que vamos a dar, la información que vamos a solicitar o bien lo que queramos enviar. Y por el otro lado tenemos esta opción también de adjuntar un archivo o varios archivos que complementen el mensaje que escribimos. Ahí tenemos esos 4 elementos, pero hay un quinto elemento que ya no es parte per se de la plataforma, sino que debe de ser algo per se de nosotros ante cualquier acto comunicativo, que es revisar antes de enviar. Algo básico y fundamental. Tengo que corroborar que el correo que escribí, el destinatario, esté bien escrito. Que sea primeramente también la persona a la que le quiero enviar el mensaje. Corroborar esos 2 datos en relación con el destinatario. Segundo elemento, revisar que haya escrito de buena manera el asunto. Revisar que no me haya equivocado y escribir todo mi mensaje en el asunto. Tengo que corroborar eso. Y por el otro lado, revisar que el mensaje que escribí es claro, cumple con lo que yo necesito y, lo más importante, que esté bien redactado. No olvidemos ese aspecto fundamental, y más cuando se lo estamos mandando a alguien que no es de nuestra cercanía y nuestra confianza. Tenemos entonces que ser, nuevamente lo reitero, muy claros, porque de lo contrario la otra persona no va a entender nada de lo que estamos enviándole y en consecuencia, otra vez, no lograremos el tan anhelado éxito comunicativo. Y por el otro lado, si es que se adjuntaron archivos, revisar que los archivos adjuntos son los que nosotros deseamos enviar. Porque ¿cuántas veces no han enviado un archivo que, créanme, no deseaban que la otra persona se enterara o que posee dicho archivo? Entonces, y todo eso pasa porque por precipitados, por ansiosos, por querer escribir rápido el mensaje, porque me la prisa y ya estoy ansioso. ¿Qué ganamos con ser ansiosos? Esta pequeña revisión no te lleva más de 1 minuto. Tal vez tu mensaje es muy largo, el del cuerpo del correo. Bueno, te vas a llevar unos minutos, pero minutos que no son un gasto, sino una inversión para evitar que te contesten, no te entendí, explícamelo otra vez. O viceversa, tú estás solicitando algo y no te lo van a enviar porque la otra persona no entendió nada de lo que escribiste. O tal vez mandaste un archivo que ni era el que tenías que enviar y tú no te diste cuenta y nunca te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta demasiado tarde y en consecuencia no se va a lograr el cometido de este acto comunicativo. Entonces, ahí tenemos esos aspectos que rodean al correo electrónico. Insisto, mucha gente ahorita podría decir, no, el correo ya no se usa. Créanme, en la actualidad se sigue usando el correo electrónico. De ahí la importancia de que tomemos y generemos esta conciencia de seguir estos 4 simples pasos. Revisa bien la cuenta de correo que va a ser el destinatario, o las cuentas de correo de quienes van a ser los destinatarios de mi mensaje. Escribir un asunto, siempre escribir un asunto. Insisto, una palabra, una frase que sintetice el contenido del mensaje principal. Y por el otro lado, escribir el mensaje principal, siendo lo más claro posible. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos en otros videos, la importancia de la claridad en miras del tan anhelado éxito comunicativo. Y por último, esto como un bonus track, si nosotros vamos a adjuntar archivos, ya sea para que la otra persona los llene o bien porque nosotros ya lo llenamos y le estamos enviando esa información por medio de archivo adjunto, revisar
que el archivo adjunto sea el que nosotros queremos enviar, porque de lo contrario, tal vez todo lo demás estaba bien, pero tanto nadar para ahogarse en la orilla por no revisar que el archivo adjunto enviado, primero, si abra, segundo, que sea el archivo que nosotros queremos, etcétera. Esas minucias tecnológicas que también existen, porque muchas veces mandamos un archivo y este archivo no abre. ¿Por qué? Porque lo anclamos mal, porque lo cerramos mal la última vez que lo guardamos en la computadora, o muchas veces no es el archivo, es el borrador 1, y nosotros tenemos que haber enviado ya la versión definitiva. Esas minucias se pueden prevenir. Y en vez de que nos gane la ansiedad por enviar el correo, ¿por qué no que mejor nos gane la calma, la prevención, en vez de la corrección? Entonces, ahí tenemos esos elementos en torno al correo electrónico. Ahora vámonos a otras plataformas, las cuales también nos sirven para comunicarnos. ¿A qué plataformas me estoy refiriendo? A las denominadas mensajerías instantáneas. El correo electrónico hace unos años no era considerada una mensajería instantánea. En la actualidad tampoco, a pesar de que producto de los smartphones, los teléfonos inteligentes, ya tenemos el correo a la mano y nosotros, si tenemos la disposición, la voluntad y este hábito de constantemente estar revisando nuestros correos, podemos transformarlo en una mensajería instantánea, pero no es obligatorio, no es el uso normal que se le da a los correos electrónicos. No obstante, sí existen plataformas, sí existen canales de mensajería instantánea. Nosotros podríamos hablar de los antiguos SMS, los mensajes instantáneos por medio de las compañías telefónicas de celular. Pero no vamos a hablar ahora de eso porque ya muy poca gente usa los denominados SMS. Siguen usándose, pero principalmente ya lo usan generaciones ya de que tienen en la actualidad entre 40 y más años. ¿Por qué? Porque esa era la mensajería usual hace unas cuantas décadas. Pero hoy en día, su aunado, no voy a olvidarme de los SMS porque también tiene la misma intención, el mismo origen. Tenemos plataformas que nos facilitan esta mensajería instantánea. No voy a mencionar listas de marcas y demás, ustedes seguramente las ubican, que esta interacción total y rápida de manera escrita, no lo olvidemos, aunque también ya existen muchas de estas plataformas que nos brindan la oportunidad de hacer videollamadas o bien enviar audios, etcétera. Vamos a concentrarnos a una mensajería en general, sin importar si enviamos un audio, si enviamos un archivo, si enviamos un mensaje escrito, no importa qué tipo de mensaje sea, si es escrito, si es oral, si es una imagen, no importa, un video incluso, no importa, insisto, eso no importa. Lo que importa es el trasfondo, esos elementos fundamentales y esos errores tan cotidianos que tenemos que corregir, porque yo cuestionaría, ¿de qué sirve que la tecnología haya avanzado, haya progresado, si nosotros no lo hacemos? Si nosotros seguimos cometiendo errores totalmente inconcebibles. Nosotros no podemos permitirnos que por un lado la tecnología siga avanzando, que nos facilite la comunicación, la interacción entre personas, y nosotros cometamos errores por no tener conciencia, por no tener la voluntad de mejorar. Pero bueno, comencemos a hablar de estos mecanismos, de estas plataformas de mensajería instantánea. Hablemos de los errores para después hacer las correspondientes sugerencias en miras de corregir esos errores, esos equívocos constantes. ¿Cuál es uno de los equívocos más recurrentes en estas mensajerías instantáneas? Lo mismo que ocurría en el correo electrónico. No estar revisando quién es el destinatario. Hay muchas de estas plataformas que se basan en una red social y entonces tendríamos que buscar el nombre de esta persona o el seudónimo que prefirió y con el que se dio de alta en esta plataforma. Entonces tendríamos que buscar ese nombre. Hay plataformas que se basan por medio del teléfono, el número telefónico. Entonces tendríamos que revisar que el número que estamos plasmando o el contacto, que muchas veces lo seleccionamos a partir de nuestros contactos, estamos poniendo de buena manera, estamos seleccionando de buena manera el contacto correspondiente a quien queremos enviarle el mensaje. Revisemos eso. ¿Cuántas veces no hemos recibido un mensaje que no estaba destinado a nosotros? O,
en los casos más bochornosos, ¿cuántas veces nosotros no hemos enviado un mensaje a alguien que no queríamos enviarle un mensaje, y menos el mensaje que le enviamos? Cuestiónense eso. Y otra vez, ¿a qué se debe este error? Se debe a una de dos. Primero, a que no revisamos bien antes, o mínimo en el proceso, en este primer paso de a quién se lo voy a enviar, y no revisar que hayamos seleccionado de manera correcta este destinatario, este contacto al que queremos enviarle un mensaje. O dos, que no sabemos administrar nuestras bases de datos, por llamarle así, nuestra lista de contactos. Muchas veces tenemos personas que son homónimas y entonces tenemos 20 Leonel, que es poco probable, no es un nombre muy usual, pero bueno, voy a poner el ejemplo de mi nombre para no herir susceptibilidades. Entonces yo tengo muchos amigos de nombre Leonel. Entonces si yo le pongo Leonel, 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 ¿a cuál de todos esos Leonel le voy a mandar el mensaje? Entonces, ese tipo de minucias. Muchas veces nos facilitan las plataformas esto por la foto. Pero ¿qué pasa si unos cuantos Leonel tienen la misma foto o no tienen foto y en consecuencia se aparece de la misma manera en mi menú? Entonces, ¿qué mejor manera de hacer particularidades? Leonel de la escuela, Leonel del trabajo, con números tal vez, o Leonel y el apellido, la primera letra de su apellido, algo que los distinga para que no nos vayamos a confundir, porque de lo contrario corremos ese riesgo de que el destinatario esté equivocado. Entonces, primer aspecto, revisar muy bien a quién le estamos mandando mensajes, y más en estas plataformas de mensajería instantánea, porque muchas veces estamos conversando con muchas personas al mismo tiempo y le damos clic a la persona que nosotros creemos que es el destinatario del mensaje que vamos a enviar y, ¡oh sorpresa!, no lo es. Entonces es importante revisar el destinatario, saber también ordenar de buena manera nuestra lista de contactos cuando depende de nosotros, como puede ser la agenda del teléfono celular. Nosotros decidimos cómo llamarla a la persona en nuestra agenda. Si tenemos nombres iguales, porque tenemos muchos contactos con el mismo nombre, lo mejor es buscar esa distinción. A veces un tanto decente, como puede ser el nombre y la primera letra del apellido o incluso el apellido completo, si es que nos lo permite nuestro dispositivo, o a veces, ¿por qué no?, recurrir al apodo. Tal vez ese apodo que la otra persona no conoce, pero que nosotros sí, podemos valernos de eso. El chiste es hacer una buena distinción entre contactos. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, muy similar a lo que les mencionaba también en cuanto al correo electrónico. Revisar, aquí no hay asuntos, aquí en la mensajería instantánea es ya mandar el mensaje directo, que seguramente ese es el error que mucha gente comete en el correo electrónico. Piensa que ya tiene el contacto, el destinatario, y lo que sigue es el mensaje. No, en el correo electrónico sí hay un apartado llamado asunto, en la mensajería instantánea no. Entonces ahí ya es mandar el mensaje, y aquí tenemos que abrir varias ramas, referir varias situaciones que son importantes que consideremos, que son importantes que tomemos conciencia. Perfecto, ya elegí de buena manera al destinatario, a mi contacto. Ya voy a escribir el mensaje. Primer aspecto a considerar: tener en claro si mi contacto es una persona cercana a mí, es una persona que constantemente interactúa conmigo, u opción 2, es una persona con la que no interactúo constantemente. ¿Por qué es importante tomar este parámetro? Porque uno de los errores recurrentes en la mensajería instantánea es gente que te escribe hola y espera que la otra persona le conteste lo más rápido posible. Si es una persona con la que interactúas constantemente, tú ya sabes que ese hola, si te lo contesta rápido, puedes interactuar. Si no te lo contesta, significa que está ocupada o que no quiere conversar contigo. Pero si es una persona con la que no interactúas constantemente, ese hola es el más molesto del mundo, porque muchas veces la otra persona está ocupada haciendo sus menesteres y de repente le llega la notificación, revisa y es hola.
Y eso quita tiempo. Normalmente este tipo de mensajes son muy molestos en los entornos escolares o en los entornos laborales. Tú te estás dirigiendo a una persona con la que no tienes comunicación constante y demás, y de repente, hola. Y la otra persona, ¿sí? ¿En qué le puedo servir? Y la respuesta, una pregunta. ¿Por qué no escribes todo tu mensaje, aunque sea muy largo? Porque ese es otro error, desde mi perspectiva, de estas nuevas formas de interacción. Escribir mensajes cortos. Hay gente que escribe toda la intención de su mensaje en una sola burbuja, en una sola nube, y para mí eso está bien. Aunque se vea muy grande la nube, yo prefiero 1000 veces leer todo en una sola nube que estos mensajes cortados. Hola, una pregunta. Y comienza la pregunta. Le pregunto esto porque... Y mensajes cortitos, como si fueran pequeñas notificaciones, así como de... manda todo, porque no es una interacción. Si estuviera... hola, hola, una pregunta, dígame. Haces la pregunta y le respondes y después comienza esta interacción. Ah, perfecto, se entienden los mensajes breves. Pero hay gente que te manda, hola, una pregunta. Y la otra persona, como no tiene tiempo, ni tal vez ni te conoce, no va a comenzar a interactuar de, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿en qué te puedo servir? No, muchas veces dice que va a hacer una pregunta y no envía la pregunta. Obviamente la otra persona, para acelerar el proceso, podría decir, sí, dígame, buena tarde, o hola, dígame, o dime, dependiendo cómo se lleven, si de usted, o de tú, o de vos, en algunos otros países. Pero la mensajería instantánea, si es una persona cercana con la que todo el tiempo estás platicando, interactuando, pues sí, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y ya la otra persona le va a contar y va a comenzar este ir y venir tan característico de la comunicación. Pero, consejo, sugerencia, si a la persona a la que le van a enviar este mensaje por medio de estas plataformas de mensajería instantánea no es una persona con la que interactúas constantemente o incluso es una persona desconocida y que por primera vez vas a interactuar, escribe todo en un mensaje. Mucha gente ahorita podrá decir, ¡ay, mucho texto! Sí, pero es totalmente preferible una nube con toda la solicitud de información a hola, una pregunta o hola, una solicitud. Y no escribes nada porque estás esperando que la otra persona te responda. Y tal vez la otra persona es de la filosofía de no te conozco. No te voy a responder. Si ya me mandas la pregunta, ya te puedo leer y decir, sí, sí, tiene que ver conmigo y le respondo. Entendamos esos contextos, entendamos esos referentes. Entonces, ahí está la sugerencia. Si es una persona con la cual todo el tiempo estamos hablando, pues ya tenemos códigos, obviamente. Ya tenemos un hábito de comunicación. Pero si es una persona con la que no interactuamos constantemente, mi sugerencia es mensaje, aunque sea largo, pero que ya sea el mensaje completo. No estar pensando, no tratar a la otra persona como si fuera tu gran conocido, esa persona con la que platicas o interactúas todo el tiempo. Nunca hagan eso. Lo mismo pasa con los audios, porque ya como les decía, vamos a hablar de estos paralelismos. ¿Cuánta gente no es, hola? ¿Te gastas un audio para decir, hola? Es absurdo. Si vas a gastar un audio es hola, mira, el motivo de mi mensaje es o si es su amigo, hola, ¿qué tal? Te cuento el chisme, o oye, pásame esto, o oye, mándame esto. Cosas por el estilo, es directo al mensaje. Si vas a gastar un audio para, hola, buenas tardes, enviar. Y después tal vez mandas otro audio, ¿no? El motivo de mi mensaje es preguntarle esto. Entonces, ¿por qué no mandas todo en un solo audio y la otra persona lo va a escuchar? Que ese es otro paréntesis que tendríamos que mencionar. Muchas veces tenemos que considerar si es prudente o no es prudente enviar un audio. ¿Cuántas personas no siempre tienen el audífono para poder escucharlo de manera íntima? Muchas veces uno va en el transporte y recibe audios y todo el mundo se entera del audio. Hay audios que no son vergonzosos. Es una solicitud de trabajo, es una solicitud tal vez de un familiar de, oye, traes el refresco, ¿no? Ya, pues bueno, es una notificación tranquila y demás. Pero imagínense un mensaje íntimo o un mensaje que esté dando información
no secreta, no quiero mencionarlo así como si fuera de James Bond, pero sí una información importante, una información delicada, y todo mundo de alrededor se entera, porque todo mundo lo escucha. No siempre todo mundo trae el audífono aquí a la mano de, sí, permíteme, me acaban de mandar un audio y déjame conectarme el audífono. No, muchas veces no cargamos un audífono. Muchas veces tendríamos que estar considerando a qué hora estoy mandando el mensaje. Esa persona en dónde podría estar. ¿Cuántas veces no nos mandan mensajes de broma? Y nosotros comiendo con la familia, tal vez con la familia de nuestra pareja, quieres dejar una buena imagen, te mandan un mensaje y ya, me mandaron un audio y uno piensa, ¿no? Tal vez de, es una cosa del trabajo o es mi amigo preguntándome algo. Le das clic y es la broma. Y así como de, disculpe, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomó conciencia ni la persona que mandó el audio, ni la persona que lo está recibiendo. Tú ves y dices, no, pues ahorita no lo puedo abrir. Pero eso lo tenemos que considerar. Si tú mandas un audio y la otra persona no te contesta, tienes dos lecturas que tomar en consideración. Primera lectura. La persona no puede escuchar el audio porque no está en condiciones, porque no tiene el audífono, porque está en un lugar cerrado, porque está en una reunión importante y no se puede dar el lujo de estar dándole play a tu audio. O número dos, sí, efectivamente, no le interesa ni le importa escuchar tu voz, no quiere escuchar tu voz y entonces te va a dejar en visto. Tenemos que entender eso. Muchas veces la gente se enoja, ¿no? Manda un audio y ¿por qué no me respondes? Pues porque no he podido escuchar tu mensaje, porque no tengo un audífono, porque estoy en un lugar donde no tengo intimidad para poder escuchar tu mensaje. Mejor mándamelo por escrito. Tenemos que entender esos referentes. Ahí tenemos esas sugerencias. Primero, ver el contacto. Segundo, tomar el contexto. Si la persona es cercana a mí, si la persona no es cercana a mí. Si quiero algo inmediato, lo mejor es texto. Porque la persona ahí sí no puede decir, es que no me da pena leer porque estoy en la oficina. No. Pero si ustedes saben que la otra persona tiene disponibilidad de espacio y tiempo, podemos enviar el audio, podemos enviar un archivo de sonido. Pero tenemos que tener esos referentes, tenemos que tomar esa conciencia de a veces ver y, oye, esta persona no me está contestando el audio, ¿no? Y también, del otro lado, el receptor. Si te mandan un audio y no lo puedes escuchar, menciónalo de manera inmediata. Para eso se llama mensajería instantánea. Oye, ahorita no puedo escuchar tu audio. Si gustas, mándame por texto lo que me estás pidiendo o lo que me quieres comentar. Y también la otra persona dice, no es algo importante. Cuando tengas tiempo, escúchame audio. Y ya. Es la importancia de la interacción, no nada más dar por hecho de, pues me mandó un audio, no puedo. No. Si tengo la posibilidad de poder enviar un mensaje, envío el mensaje. Oye, no puedo escuchar audios ahorita, estoy ocupado o estoy en una junta o lo que les decía, no tengo la intimidad para poder escuchar tu audio, aunque sea de algo muy serio, muy sobrio, no quiero que la demás gente lo escuche, mándamelo por texto. Y punto. Esos aspectos también son importantes. Lo que les decía al principio del video. ¿Cuántas relaciones de pareja, cuántas relaciones de amistades, cuántas relaciones laborales o escolares han tenido confrontaciones por esta falta de comunicación? Existen las plataformas de mensajería inmediata, de mensajería instantánea, y las personas no la usan. Es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que salí tarde. ¿No puedes mandar un audio rápido? Oye, voy a salir tarde del trabajo. En cuanto salga, te mando mensajes. ¡Tit! ¿Cuánto me tardé? ¿5 segundos? Entonces, ahí está la voluntad, ese aspecto inherente de la comunicación, del aspecto de las civilizaciones, la voluntad, la toma de conciencia. O mandar un mensaje breve. Voy a salir tarde, te mando mensaje en cuanto salga. ¿Cuánto me tardé en escribir ese mensaje? Unos cuantos segundos. ¿Ven? Entonces, la interacción por medio de estas plataformas, dígase correo electrónico o dígase plataformas de mensajería instantánea, tienen sus reglas, pero también nosotros tenemos que tener claro que este conjunto de opciones se rigen por las reglas, por llamarle reglas, de la comunicación. Tener conciencia de cuál es mi rol, tener conciencia de cuál es el canal, tener conciencia de cuál es el código, tener conciencia de cuál es el referente o contexto. Esos elementos son fundamentales. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué función de la lengua puedo ejercer? ¿Quiero aplicar la función fática? Entonces entendemos ese hola, porque quieres hablar.
entonces quieres abrir el canal de comunicación y si la otra persona te contesta, ya, puedes abrir. Se entiende, pero si la otra persona no es una persona de toda nuestra confianza y de nuestra cercanía, tienes que decir, yo necesito que esta persona me dé esta información. Hola, el motivo de mi mensaje es escribirle para esto, o si es audio, buenas tardes, o hola, o buenas noches, buenos días. El motivo de mi mensaje es solicitarle tal, gracias, punto. Y esperar que la otra persona te conteste. Y como les decía, también está la otra parte. Si yo no puedo interactuar con la persona por X o Y razón, principalmente cuando nos envían audios, lo más prudente no es dejar en visto a la otra persona, ¿sí? Pues no puedo y que se espere, ¿no? Puedo mandar un mensaje de, disculpe, no puedo escuchar ahorita audios porque no estoy en un lugar solo, estoy en una junta, entonces por favor, si le urge en demasía su solicitud, o si te urge, si le hablas de tú a la persona, si te urge, mándamelo por texto, enviar. ¿Cuánto me tardé en escribir eso? ¿5 segundos? Y entonces la otra persona va a recibir el mensaje y va a decir, no puede ahorita escuchar audios. Le puedo contestar, no te preocupes. Pero ¿cuántas personas no nos mandan muchas veces ese mensaje de no puede escuchar audios? Y la otra persona ya tiene el reflejo y la ansiedad. Y le manda un audio, no te preocupes. Si no puede recibir audios, ¿para qué le mandas un audio? Ese tipo de fallas, ese tipo de errores son preocupantes, porque les digo, hoy en día estamos en una época de mayor interacción, de mayores opciones para poder establecer un acto de comunicación, pero hoy a su vez estamos en un tiempo, en una época en donde más errores de comunicación se cometen. Entonces, de ahí la importancia de que tomemos conciencia de quiénes somos, qué plataforma vamos a usar, a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestra intención, cuáles son nuestros recursos. Porque de lo contrario, aunque avance la tecnología, aunque nos brinden más opciones, nosotros seguiremos fracasando. Nosotros seguiremos cometiendo errores que van a conllevar un fracaso comunicativo y lo que eso conlleva dependiendo el caso. Entonces, en síntesis, consejos generales ante un correo electrónico o ante una mensajería instantánea. Revisar a quién le vamos a enviar el mensaje. Revisar el mensaje antes de enviarlo. Y sabernos los elementos que componen la plataforma que vamos a usar. Por ejemplo, en el caso del correo, no confundir asunto con cuerpo del correo. Y por el otro lado, en el caso de las plataformas de mensajería instantánea, no confundir, por ponerles un ejemplo, el blog de destinatarios, cuando estamos seleccionando a nuestro contacto, con la plataforma, el blog de notas que vamos a usar ya sea para escribir o ya sea para enviar el audio. Esos son los elementos fundamentales, pero el elemento para mí más importante es que tengamos esta paciencia. No estoy diciendo paciencia de años, de horas. Es una paciencia de minutos, revisar antes de enviar, porque como les digo, principalmente ocurre en la mensajería instantánea, que estamos conversando con muchas personas y de repente una de las burbujas o uno de los contactos se nos atraviesa y andamos mandando mensajes a personas que no les corresponde. En algunos casos es un simple accidente y ya, pero en otros casos puede ser algo grave. Entonces, ¿qué mejor que ser pacientes? Sí, tenemos la ansiedad de la inmediatez y de contestar rápido, etcétera, pero qué mejor que ser pausado, que ser prudente, que tomar conciencia de a quién estamos dirigiéndonos, qué le estamos solicitando o qué nos están solicitando. Si no entendemos a la primera un mensaje, no decirle de manera así ruda a la otra, no te entendí, ¿no? Tal vez tener la prudencia de decir, bueno, voy a volver a leer el texto a ver si tal vez se me fue algo en la lectura rápida, se me fue. No, sí, ya lo entendí. No te entendí. No te entendí. ¿A qué te refieres con esto? Evidenciarle a la otra persona que sí se tomó uno la molestia de leerlo o de escucharlo y no simplemente atacarlo a la primera. Como ven, los mecanismos de comunicación son muy simples. Nosotros los vamos complicando con nuestra apatía, con nuestra falta de conciencia, por esta ansiedad de querer enviar todo rápido, de contestar rápido. Tenemos que aprender a ser prudentes. Entiendo la situación actual, como se los decía hace unos minutos, de esta precipitación y la comunicación constante. Sí, pero lo que yo les sugiero es que se tomen unos segundos o incluso unos minutos antes de cometer un error que se va a ver reflejado en muchos aspectos, dependiendo la situación que tengamos.
Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les extiendo la invitación para que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido y sobre todo la invitación para que comenten, que me digan qué otros aspectos de esta comunicación, ya sea por vía correo electrónico o de estas plataformas de mensajería instantánea, ustedes notan, cuáles serían los problemas y en consecuencia cuáles serían sus propuestas de solución, si ustedes han vivido una de estas experiencias que les comentaba y cómo se sintieron o cómo la vivieron o cómo la resolvieron. A su vez también podemos usar este apartado de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, sus sugerencias, sus críticas o todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un canal en el cual ustedes me hagan saber sus observaciones, críticas, sugerencias o todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.